Maestros, ¿cómo están ustedes? Manuel Quiles Cruz aquí transmitiendo hoy en sábado 4 de agosto de 2018. Viene la Semana Nacional de Actualización y estoy considerando también algunos aspectos de la educación socioemocional para la próxima semana. Esto se va a realizar del día 6 al día 10, después vendrá la semana de consejo técnico escolar y habrá que ver qué es lo que se va a realizar en esa semana. Pero lo que voy trabajando tiene que ver con la semana de actualización y me interesa a mí, por ejemplo, para la tercera sesión, sobre todo para la educación socioemocional. Bueno, yo lo que lanzo son ideas. Pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo con lo que yo diga, pero lo que voy observando es algo que a mí, si yo fuera director de escuela, a mí me serviría. Yo voy hablando en mi tono de profesor de educación primaria, porque yo soy profesor de educación primaria, me veo como profesor de educación primaria, entonces voy al documento oficial, voy a la sesión donde se va a trabajar la educación socioemocional, que a mí me parece que es un aspecto muy importante, muy interesante, y empiezo a ver el perfil de egreso. Probablemente la guía no me diga que tenga que ver el perfil de egreso, pero si yo, que como buen director he revisado los aprendizajes clave, pues sé que tengo que ir al perfil de egreso, porque en el perfil de egreso tengo las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida como una salida. Y si yo lo empiezo a observar desde el propio perfil de egreso y empiezo a ver lo que se maneja en educación preescolar, por ejemplo, como el caso de identificar las cualidades y reconocer las cualidades de los otros niños, esto es un proceso difícil, pero es algo que ha venido haciendo históricamente toda educadora. Todas las educadoras en México han trabajado la identificación primero de sí mismo, el conocimiento de sí mismo y a partir de ahí identificar las cualidades. Quiero comentar que si yo lo hiciera en el tono personal, identificar mis propias cualidades es algo difícil. Puedo identificar las cualidades de las otras personas, pero cuando trato de identificar las mías es difícil. Pero yo me veo como generoso, me veo como buena persona, me veo como colaborador. En este sentido voy conformando mis cualidades. Las cualidades, si yo lo veo desde el enfoque competencial, porque el documento oficial no se sustrae del enfoque competencial, entonces yo lo veo desde el mismo concepto de la competencia. Ahora lo podría ver como organizadores curriculares también, pero lo que voy viendo ahí es el concepto de cualidad y el concepto de atributo, es decir, los atributos como las cualidades que posee cada sujeto. Y cuando va a hablar ya en el perfil de egreso, va a hablarnos de lo que es el perfil de egreso de educación preescolar, y yo veo las cualidades y veo los conceptos de autonomía para proponer estrategias para jugar. También observo el concepto de autonomía como un concepto que ha venido utilizando la educadora históricamente junto a otro concepto que es socialización. Autonomía como una capacidad de regulación personal, como las ayudas que va dando la educadora para que el propio sujeto, nuestro alumno, vaya construyendo esa relación entre autonomía y heteronomía. Es decir, la heteronomía como agentes externos, la autonomía como capacidad de regulación, es decir, que el niño muestre esa capacidad de regulación personal para generar estrategias para jugar, por ejemplo, o para aprender como lo hace la educadora de manera individual y en grupo. Y todo esto está en el perfil de egreso. El perfil de egreso de la educación preescolar en la salida 5, que son el desarrollo de habilidades socioemocionales y el proyecto de vida. Es decir, los conceptos que están en preescolar tienen que ver, por ejemplo, con cualidad, con autonomía, con estrategia, con juego, con reconocimiento de cualidades en el otro y con el cumplimiento de pequeños logros, de objetivos cercanos, porque también desde la educación socioemocional y en la salida del perfil de egreso de habilidades socioemocionales
y proyecto de vida, es importante en la educación preescolar que se experimenten de manera satisfactoria situaciones para o en el cumplimiento de los objetivos. Y bueno, y aquí entonces veo estas satisfacciones emocionales, y las emociones mueven. Las emociones mueven al cuerpo, las emociones mueven al ser, ¿sí? Y a veces entro en conceptos como difíciles, porque esta idea del aprender a ser, que vienen manejando desde la red, yo decía, bueno, ¿y cómo le hablo al ser? ¿Cómo se le habla al ser? Y entro en el plano de los conflictos, porque tenemos diferentes percepciones sobre el mundo y la vida. Y estas diferentes percepciones sobre el mundo y la vida, ¿sí? Que tienen que ver, alguien me puede decir que ve la vida desde un mundo materialista, ¿sí? Pero me tienen que llevar a observar que en el tono de las emociones, en el tono de lo que mueve al cuerpo y de lo que mueve al ser, la energía está presente y la conciencia también están presentes. La energía y la conciencia van a generar lo que es la realidad, pero la realidad que yo veo desde mi energía y desde mi conciencia, no hablo de la conciencia social, no hablo de percatarme de que hay 60 millones y 20 millones de pobres en el país, sino hablo de la conciencia como una estructura de vida que me han venido moviendo. Esa estructura de vida es la que me ha venido moviendo, porque lo que ha sucedido es que he vivido por paradigmas o para paradigmas. He vivido sobre los propios paradigmas, y los paradigmas son diferentes. Los paradigmas son diferentes, como si habláramos de la puntualidad japonesa o de la puntualidad inglesa o de la puntualidad mexicana. Por eso cuando se nos dice en términos educativos que yo tengo que vivir conforme a principios y a leyes, es que lo tengo que hacer, porque si no, de otra manera, yo me conformo como mi principal enemigo. Yo soy mi principal enemigo, por eso no puedo avanzar. Y en el tono de las emociones, todo el que tenga que revisar cuestiones emocionales tendrá que ver cómo se mueve la energía del sujeto. Porque la energía del sujeto, aparte de lo que nosotros traemos, que podemos generar por nosotros mismos, pero el sueño, los nutrientes, el sol, las relaciones con los otros sujetos, las interacciones, los momentos de alegría, de felicidad, la producción de endorfinas, todas las sustancias producidas por las glándulas, las hormonas, ¿sí? Todo eso me va alimentando de energía. Ahora tengo que colocar el otro concepto, que es conciencia. Cuando yo ligo la energía y la conciencia como una estructura de vida, ¿sí? Por eso entiendo a la dignidad como los valores superiores. Por eso a veces por dignidad le dejo de hablar a alguien, por dignidad me retiro de un lugar, por dignidad no llego a un lugar, por dignidad me quedo a trabajar. Si tengo esa conciencia de la estructura de vida, ¿no? Pero si eso no lo tomo en cuenta, pues pisotean mi dignidad, ¿sí? Y yo tengo que tomar, entonces, esto no lo dicen los aprendizajes clave, no lo están diciendo los aprendizajes clave, pero los teóricos de las emociones necesariamente tienen que hablar de la energía y de la conciencia. Nada más que yo lo veo diferente, es una conciencia no social, es una conciencia de estructura de vida que me permite llegar a la realidad. Cuando yo observo la realidad y cada uno de los que me está viendo ve su realidad, porque la perciben ustedes de otra manera. Desde este lado de la pantalla yo la percibo de una forma, y ustedes que están de aquel lado de la pantalla la perciben de otra, porque tiene que ver con su energía y con su estructura de vida. Y esto ya lo voy a relacionar entonces con el cerebro. Ahora sí entra en juego el sistema nervioso, porque el manejo de las emociones también se refleja en el sistema nervioso. Ahí es donde se empieza a reflejar. Y, por ejemplo, si yo viera el perfil de egreso desde la educación primaria, la primera idea que maneja ahí, el primer enunciado es que el niño tiene que colocar o desarrollar una capacidad de atención. ¿Cómo desarrolla la capacidad de atención? Bueno, pues reviso, y no necesariamente tienen que ser los aprendizajes clave,
Me voy al artículo 3 constitucional porque tengo que irme a la parte normativa del artículo 3 constitucional y observo lo que tiene que ver con la atención en el desarrollo de las capacidades. El desarrollo de las capacidades del sujeto. Pero el desarrollo de las capacidades del sujeto, mientras que en un documento las entienden como preguntas, yo las entiendo como me las enseñaron en la normal. Es decir, el modelo conductual, el modelo conductista, me hablaba de las capacidades, las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos. Después vino otro concepto, el de necesidades básicas de aprendizaje, de Rosa María Torres, donde toma fuerza el análisis, la síntesis, la observación, la descripción, pero sobre todo donde toma fuerza también la atención. Y en las ideas de Leopoldo Quiles Cruz, mi hermano, que hizo un discurso sobre este caso de las emociones, la atención es importante porque el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz y el que es capaz lo logra todo. Por eso la atención, ya en el manejo con nuestros niños de educación primaria, es muy importante, como es importante que mi alumno vaya reconociendo sus fortalezas personales, que le permitan además autorregular sus emociones. Y estas fortalezas personales para regular emociones, lo que van a hacer es que le permitan estar en calma. Pero hay otro concepto también con relación a las propias emociones. El discurso de las emociones puede ser diverso. O sea, hay muchas miradas sobre las emociones. Y yo diría que a lo mejor en lugar de lograr la calma, lo que podría es aspirar a la paz, al sentido de la paz. ¿Por qué? Porque en el estado de paz, yo encuentro un estado de gozo humano que no está exento de problemas, pero que me permite resolver mejor los problemas. Y esto tendría que ver con el perfil de egreso de mi alumno de educación primaria, donde la atención es importante, donde las fortalezas personales que tienen que ver con la autorregulación de las emociones para colocar al alumno en calma para jugar o para practicar todas sus interrelaciones personales se hace presente. Y si yo viera el discurso, ¿por qué? Porque puedo verlo desde mi libro de aprendizajes clave y habilidades socioemocionales, y por aquí hago una serie de anotaciones en el libro, porque lo que va a llegar el niño de primaria es a empezar a formular proyectos de corto alcance, de corto plazo, o sea, breves proyectos, pequeños proyectos que lo puedan llevar a experimentar qué se siente lograr algo. Por eso, como cuando hacemos un libro, por muy breve que sea, y alguien nos dice, bueno, pues eso cualquiera lo puede hacer. Y yo digo, bueno, pues siéntate a experimentar qué se siente escribir, qué se siente hacer. ¿Por qué? Porque de otra forma, pues yo tengo que regular mis capacidades personales. Ahorita voy a hacer casi 40 videos para la Universidad Pedagógica, comentando los cursos de la Universidad Pedagógica. Los voy a hacer, ahorita ya estoy en mi cubículo de la Universidad Pedagógica Nacional y desde aquí, en tanto que no tengo clase, estoy transmitiendo, aprovechando el tiempo. Así es que he echado una mirada al perfil de egreso, sobre todo a la salida del desarrollo de habilidades socioemocionales y proyecto de vida desde la educación preescolar y desde la educación primaria, y recuperando los conceptos de atención, fortalezas personales, capacidad de regulación de las emociones, mantenimiento de la calma, o en educación primaria, o en el caso de la educación preescolar, la capacidad de regulación personal para generar estrategias para el juego, la identificación de sus cualidades, las personales y las de los otros, y también experimentar qué se siente realizar, conseguir un logro. Y yo creo que esto es lo importante. Todos hemos sentido eso
en los momentos de lograr algo. Y yo estoy logrando cosas maravillosas. Así es que los invito a que también logren cosas maravillosas todos los que me están viendo, porque las cosas maravillosas solamente se logran en un estado de paz, más que en un estado de calma. En el estado de calma no se mueve nada. En el estado de paz puedo mover todo. En el estado de paz, como un estado de gozo humano, que no estando exento de problemas, inclusive conceptos como la resiliencia, hacen acto de presencia, porque en un estado de paz me puedo levantar en contra de las adversidades o por encima de las adversidades. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Nos vemos hoy en la noche nuevamente, vamos a transmitir. Muchas gracias, maestros. Denle compartir si son tan amables. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego.